que constituyen a este tipo de combustibles. Elementos activos y elementos inertes. Los elementos activos, aquellos que participan o son los que me entregan energía, ¿sí? Son los componentes. El combustible es acá susceptible a combinarse con el oxígeno, dando calor. O sea, son los componentes del combustible que suministran energía en forma de calor, que es lo que yo necesito, por ejemplo, en una caldera para calentar el agua, ¿sí? Y para hacer que el agua llegue a su punto de saturación, ¿sí? Que es lo que habíamos visto en clases anteriores con tratamiento del vapor. Y de ahí se pueda vaporizar completamente y asimismo sobrecalentarse, ¿sí? Que eso lo habíamos visto en clases anteriores. Por ejemplo, el carbono, el hidrógeno y el azufre son elementos activos. Allá de que el azufre sea perjudicial para el medio ambiente, por la lluvia ácida que algo comentamos, pero entrega también algo de energía. Químicamente, ¿cómo sería la combinación? Que esto lo habrán visto en años anteriores, esta manera de escribir la ecuación química. Carbono más oxígeno es igual a dióxido de carbono, o forma dióxido de carbono. Normalmente por ahí cuando uno ve química, ¿sí? Cuando uno ve la materia química, uno se basa ya cuando usted le agregan esto más Q, más menos Q, es como que uno le mira algo como algo extraño a eso. Sin embargo, este más Q, porque es una reacción química exotérmica, este más Q, bueno chicos, esto es solamente lo que a nosotros nos interesa. Esto acá, aplauso porque lo de química o sea, lo resolvieron muy bien. Esto también, más Q. Q del carbono y Q del hidrógeno. Pero lo que no sirve en máquinas térmicas es esto. Porque yo necesito esa cantidad de calor, no importa de dónde, en principio. ¿Sí? Si es menos contaminante, perfecto. ¿Sí? Pero en principio, no me interesa de dónde viene, sino qué cantidad yo puedo sacar de esto y de esto. Yo necesito el Q para poder calentar agua. ¿Y de dónde lo saco? Y bueno, quemo algo. Y cuando quemo, ¿qué estoy haciendo? Una reacción. Está bien, perfecto, lástima que se forma esto que produce calentamiento global. Y bueno, vapor de agua no genera tanto perjuicio, no genera prácticamente perjuicio. Pero en principio, lo fundamental que nosotros tenemos que entender es que eso lo vamos a reforzar cuando veamos el próximo tema, combustiones y poder calorífico. Sirve para eso, para entregarnos la energía que él tiene, por eso se llama combustible, cuando se combina con el oxígeno. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que nosotros usaremos de ahora en adelante. Inclusive en poder calorífico vamos a aprender a calcular qué cantidad entrega cada combustible. Las leñas y todo lo que fósiles están formados por algo de carbono y algo de hidrógeno. ¿Sí? ¿Sí? Entonces nosotros con un hidrocarburo, que es lo que se llama la combinación de ambos, naturalmente se logra eso, de acuerdo a seres vivos, ¿sí? Que llegan al fin de su vida, ya sea árboles o animales, depende del caso, y con el tiempo se van combinando estos dos componentes de cierta manera en que quedan ya sea en forma líquida, que nosotros lo conocemos como petróleo, en forma de gas, como el GNC, por ejemplo, o en forma de carbón mineral, que es lo que nosotros ahora estamos viendo. También se puede obtener una combinación de carbono e hidrógeno, quizás en una manera, en una forma unida que no es tan potente, o sea que no nos va a entregar tanta energía como el carbón un sólido, como el carbón mineral. Pero sirve, tiene una buena cantidad de energía que nos puede entregar, y para nosotros en Misiones, por ejemplo, es fácil obtenerla, que son las leñas, por ejemplo, leña de monte o residuo sólido urbano, o qué sé yo, pellet, chip,
todo lo que ustedes por ahí escuchan, aserrín, briqueta, todo lo que ustedes escuchan que se usa de residuos de aserraderos como leña, bueno, todo eso tienen la combinación de carbono e hidrógeno. El hidrógeno tiene una energía disponible mucho mayor que la del carbono. Por ahí me preguntan, ¿y por qué no quemo solo hidrógeno? Bueno, porque solo hidrógeno conseguirlo es muy difícil. Aparte, almacenar el hidrógeno es muy difícil, porque es tan pequeño su átomo o su molécula, porque él está en forma molecular, es tan pequeña su molécula que se filtra o pasa por cualquier recipiente que lo contenga. Por eso son recipientes especiales y eso es muy caro. Y obtener el hidrógeno solo es muy caro, es mucho más caro. Entonces, por eso, ¿qué mejor que ya tenerlo en la naturaleza? Lo único que está combinado con el carbono. Y el carbono también tiene un buen poder calorífico, quizás no que es o sea, lo que tiene de ventaja es que producen contaminación ambiental, pero bueno, tampoco nos podemos desligar de las mismas porque hasta ahora han ayudado. Che, ¿alguien más le deja escuchar al profe? Soy yo nomás. A ver, bien, bien. No, se le A todos corta, se sí. nos corta. No, Yo no sé claro, quién habla. Lo mismo dice. bien. No, cada rato le voy a preguntar porque, viste, cuando hablo estoy mirando la pared, por ejemplo. Yo no les veo la cara a usted, entonces, por eso le voy a preguntar, le voy a hinchar cada rato para ver si me están escuchando. Claro, no, el problema es No, que ahora cada ratito usted habla 5 minutos y se le corta, no sé, medio minuto por ahí. ¡A la pucha! Bueno, por eso avisen, entonces yo vuelvo a repetir lo que por ahí no entendieron. Bien, Dale. entonces, avancemos un poquito. Entonces, esos elementos activos quedamos que eran el carbono, el hidrógeno y el azufre, que son los elementos de la tabla periódica, ¿sí? Más allá de que este esté en forma molecular, ¿sí? Elementos que producen o transforman energía mezclados con el oxígeno, por eso combino aire con oxígeno del aire, quise decir, con el combustible, y ahí produzco la oxidación. Por eso tiene su punto de ignición, que lo vamos a ver un poquito más adelante. La cuestión es que ahora nosotros estamos analizando estos combustibles que sirven para obtener esa energía en forma de calor. Entonces, ¿Está bueno, compartiendo acá habla de la... pantalla? ¿Está compartiendo pantalla? Sí, está compartida. Vuelvo a compartir, entonces por ahí mejora. Voy a... No, porque no se ve, pero a mí no me parece. No sé si a otro le pasa lo mismo. Bueno, ¿sabes lo que voy a hacer? Yo voy a salir y voy a entrar otra vez. ¿Sí? Voy a salir y voy a entrar otra vez. Y dice que está presentando. A ver si carga. Sí, profe, ahora mejora Bien la... ahí. Sí, inclusive vos sabés que el anterior no me permitía ver la lista de gente que estaba conectada y ahora apareció esa opción. O sea que como yo me conecté primero, a veces es como que me limita algunas funciones de este programa, parece, o no sé, algo así. Bueno, la cuestión que escuchan mejor. Bueno, acá, dentro de los elementos activos, hay algunos que son deseables y otros no deseables. ¿A qué me refiero con este? Es activo, pero no deseable. ¿Por qué? Porque si bien quema el azufre con el oxígeno, ¿sí? Y se obtiene una cierta cantidad de calor, pero es no deseable porque no solamente corroe todas las partes de acero que tiene la chimenea o la propia, por el azufre que se transforma cuando se combina con oxígeno, se forma ácido, al combinarse con el oxígeno y después con el agua, forma ácido sulfúrico, que es lo que corroe, y no solamente eso, sería poco eso porque lo pongo de mampostería de última, porque cuando se enfría y se condensa, la parte del agua que contiene el azufre y el oxígeno, el óxido de azufre, se transforma en ácido sulfúrico, ¿sí? Primero es anhídrido sulfuroso, después se convierte en anhídrido sulfúrico con exceso de oxígeno, porque siempre hay exceso de oxígeno, o sea, siempre le tiro más aire a la combustión para quemar la leña, porque la leña tiene partículas grandes. Entonces ese exceso de oxígeno
forma el anhídrido sulfúrico, que cuando se combina con el agua se forma ácido sulfúrico. Y cuando se condensa, corroe todo lo que está a su alrededor. La parte de la caldera difícil porque ahí está a temperatura elevada, pero las partes de salida de la chimenea, si hay algo de acero, lo corroe. No sería ese el problema principal, sino que cuando sale y se condensa afuera en el ambiente, cae y empieza a corroer todo lo que normalmente vemos, cómo se oxidan las partes metálicas mucho más rápido que hace unos años atrás. Si eso es debido a la lluvia. Guillermo, no se escucha. Se le cortó, profe. Es imposible sacarlo totalmente. ¿Cómo? Se le cortó. No se escuchaba recién. Cuando terminaste hablando de la lluvia ácida. Ah, bueno, repito otra vez. Quedó claro eso. No, quedó claro. Bueno, está entonces. Bien, entonces, sigamos un poquito con esto. Después, los elementos inertes son el agua que ya tiene la propia leña, eso no se quema, o sea, inerte quiere decir que no reacciona con el oxígeno. Lo único que va a hacer, yo lo único que voy a hacer con el agua que tiene el combustible adentro es calentarlo, evaporarlo y después cuando se enfría se condensa de vuelta. O sea, gasté energía en evaporar el agua que tenía el combustible. Por eso no es conveniente tener leña con humedad. ¿Sí? Eso después lo vamos a ver bien cuando veamos los poderes caloríficos. Claro, ahí vamos a ver bien eso. Ahí vamos a ver mejor cuánto tira para atrás o cuánto me resta la cantidad de agua que tiene la leña que uno obtiene. Lo que pasa es que así a grandes rasgos, cuando uno está en una industria y necesita quemar grandes cantidades, camiones de leña por día, y yo veo que la mitad de la carga del camión que me trae es agua, si yo lo sé analizar, el que no entiende mira y ve leña, pero ustedes que están empezando a entender y miran, el día de mañana que ustedes estén a cargo de esa parte o estén una pequeña o mediana empresa que compren leña para quemar porque tiene una caldera funcionando, y cuando miren el camión que viene, hacen un análisis y se dan cuenta que la leña tiene la mitad de agua y ven que la mitad del peso de ese camión que trae es agua y lo van a querer rajar enseguida. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso ahora vamos a ver cómo se hace un análisis simple de la cantidad de los componentes que tiene la leña como para combustible. Hay un análisis que es elemental, que ese por ahí lo nombramos a los distintos tipos de análisis que hay, de acuerdo a normas, que por ejemplo el análisis de carbón total, la hizo, acá dice el número, después el análisis de hidrógeno, análisis de azufre, ¿ven? Elemental, son los elementos químicos que componen la leña. Ahora, eso para nosotros es complejo, porque no somos técnicos ni ingenieros químicos. Por eso está el análisis inmediato o tal cual, ¿sí? Que se analizan estas cantidades por pesada. Se calienta la muestra y se va pesando. Y se van descartando algunas cosas. Por eso vamos a ver estos 4 elementos que nosotros vemos que componen la leña, o el carbón también. ¿Cómo hacemos el análisis? Sabemos que el peso total tiene que dar el 100%. Es un análisis por porcentaje. ¿Está? Bien. Este se llama análisis inmediato. El primero de todos, acá dice análisis de humedad. Uno de los más importantes es este, porque hay leña en nuestra zona que tiene muchísima humedad. Principalmente la cáscara de pino o el pino propiamente dicho, que se corta mucho pino, eucalipto. Son árboles que crecen, que demandan mucha agua por su crecimiento, porque están llenos de agua, tienen mucha agua en su constitución también, ¿sí? Bien, tenemos 2 tipos de humedades que pueden tener la leña. Una que es la más importante, la que está en mayor cantidad, que es la grosera. Ese depende de la época que se realiza la tala, ¿sí? La humedad que absorbe el propio ambiente, lluvias y la misma constitución de la propia madera. Esta humedad se puede eliminar por exposición prolongada al aire, siempre y cuando no le agarre la lluvia, ¿no? ¿Sí? Es como la humedad que tiene, qué sé yo, un trapo que yo seco al sol. ¿Sí? Es una humedad que está en la propia
madera. Ahora la humedad higroscópica o específica ya es más a nivel molecular. Ella es propia de la constitución de la madera, de tal madera, puede eliminarse poniendo a un secado por lo menos a 100 grados centígrados. Pero hay que tener cuidado, esas son las maderas que ve que están hechas los mueblecitos, que están ya secadas en un secadero para madera específico, ¿sí? Entonces se pone la madera dentro de un secadero y se le va extrayendo esa humedad, pero después uno lo tiene que poner un producto ahí, porque si no, la madera puesta al ambiente vuelve a absorber esa humedad higroscópica o específica. ¿Sí? Ya sería para usarla como leña, la humedad que se extrae es la grosera por lo general, ¿sí? Esta humedad acá ya es propia de la madera, no, sería muy caro tratar la madera, sacarle la humedad higroscópica para usarla después como combustible, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace? Se cortó, Guillermo. Profe, se le cortó. Se le hace dejar el camión con la leña ahí, y dice, aguantame un par de horas. Profe, se le ¿Ya? cortó un buen pedazo. Anda, ¿funciona? Ahora sí, pero antes le dejamos ¿Se escuchar escuchó? un buen pedazo. Vuelvo a repetir. Bueno. Por ejemplo, vamos a suponer que ustedes tienen una industria que compraron un camión de madera. Un camión, un chasis lleno de madera. Entonces, por lo menos le tienen que decir, bueno, es mucha guita, es mucha plata lo que voy a invertir, así que vas a tener que dejar tu camión hasta mañana. Sí, no hay problema, dice el tipo. Entonces, bueno, tomo 2 o 3 muestras de leña, ¿sí? Y le hago este proceso. Le hago el siguiente proceso. Durante un día, dejo un poquito de la muestra esa a 50 grados centígrados. Por diferencia de pesada, o sea, meto muestra en el horno, por 24 horas 50 grados centígrados, saco la muestra y la peso de vuelta. Y la diferencia de pesas, masa, menos la masa original, menos las masas que yo saqué después. ¿Por qué? Ahí Porque se yo le refiero a la cortó masa todo, profe, original. también. Cuando usted estaba explicándole la masa, se le Bueno. cortó todo. Ah, bueno. Le explico de vuelta. ¿Sí? Entonces, lo que yo hago es, para determinar la cantidad de humedad, es esta M, acá la M esta, ¿sí? Es la masa total considerada, o sea, la muestra que yo saqué antes de meterla en el horno. ¿Estás ahí? Bien, a esa M yo la meto en el horno durante 24 horas a 50 grados centígrados. Saco la muestra, la peso de vuelta y me da este valor. ¿Sí? Entonces lo que yo hago es la diferencia directamente entre las dos acá. ¿Sí? La diferencia entre M y M1 dividido. ¿Está? O sea, M es la masa original. Yo tengo el horno acá, con el cosito, con el visor, y coloco una muestra de leña, que en realidad uno lo muestra como un pedazo grande, pero en realidad son 10 gramos, 50 gramos, son pequeñas muestras. Pongo la muestra ahí a 50 grados centígrados durante un día. Saco, peso de vuelta esto y ahora me da M1, por supuesto más liviana que antes. Entonces yo hago M menos M dividido M1 dividido M de vuelta. Entonces yo hago referencia a la masa original, 100 me va a dar el porcentaje de agua que tenía esa leña. Profe. Referido a la muestra original. Se decía 28%, así que el 8% del peso original de esa leña era agua, sí. ¿Y por qué ahí dice libre más Bueno, higroscópica? ahora quiero hacerle una
Ahora quiero hacerle un ensayo más fino, ¿sí? O sea, quiero sacarle toda la humedad que tiene esa leña para ver qué calidad es esa leña, porque por ahí es una leña que en su constitución tiene mucha agua también. Entonces, para hacer un ensayo más detallado, yo lo que hago es, esa muestra que yo saqué del horno, la vuelvo a meter en el horno, pero aumento la temperatura a 105 grados centígrados. Durante otra vez 24 horas. O puedo hacer con distintas muestras eso. A la misma puse un pedacito de esa leña en el horno a 50 y después tengo otro horno y pongo otro pedacito a 105 durante 24 horas. Y ahí sí puedo decir que yo puedo llamarle, depende de qué tipo de análisis yo haga. M1 le puedo llamar a la humedad total que tenía, a la higroscópica más la grosera, o puedo llamar M1 si yo hago solo este primer análisis. O sea, depende del análisis que yo quiera hacer. La mayoría de las veces con el primer análisis es suficiente. Ya me da, cuando me da mucha agua acá en este, ya es porque la leña es muy húmeda. Entonces vos le decís, no, mirá, vos, del camión, la mitad que me va vendiendo, o el 40% del peso de la carga del camión es agua. Y el tipo te va a mirar, ¿viste? Bueno, entonces va a comprar, no me conviene, te va a decir. Le tenés que decir. ¿Por qué? Porque si vos quemás un camión de leña por día, no sé cuántos decenas de miles de pesos te sale. Y si vos multiplicás eso y sabés que la mitad de tu carga que vos estás pagando, como dicen acá, guaú, leña y la mitad de agua, vos quizás con lo que ahorrás ahí le estás pagando a uno o dos empleados de la empresa. Una carga, ¿no? Se cortó, Guillermo. Se cortó. Ahora ¿No? ¿Se cortó? Ahora se escucha. Por ejemplo, si vos comprás un metro cúbico de leña y vos sabés que la mitad es agua, bueno, vos quizás perdiste, qué sé yo, 300 mangos, 300 pesos, 400 pesos perdiste. Pero si vos decís, tengo una carga de 10 toneladas de leña y vos decís que la mitad es agua, y ahí está perdiendo 100.000 pesos, capaz. ¿Te das cuenta? O sea, a eso es lo que yo voy con hacer el análisis. Cuando los números empiezan a ser grandes, un porcentaje de mucho es mucho. ¿Sí? Bueno, a ver, ese sería el primer análisis. ¿Quedó claro ahí? Una consulta. Sí, consulte nomás. Más o menos, ¿qué porcentaje de humedad nos conviene que tenga la madera? Porque siempre va a tener cierto porcentaje, pero ¿qué porcentaje es el más común para que no...? Siempre. Sí, a ver un poquito, volvamos atrás. Ahora pueden entender esta tablita un poquito más. Acá. Fíjense los porcentajes que tiene estas leñas. Qué variabilidad terrible que hay. ¿Ven? Yo le digo, acá no, en esta tabla que yo saqué un libro no estaba el pino, pero el pino anda entre 45 y 50%. Así que fíjense acá, ¿por qué que se usa leña de monte? Fíjense que dentro de todo es, si decimos que el pino 45 o 50%, fíjate que la leña tiene la mitad de humedad. ¿Y por qué no se quema quebracho? Primero, en nuestra zona no hay quebracho. Hay en zonas secas, en algunas zonas secas, ¿sí? En Santiago del Estero, donde no llueve mucho, ahí hay este tipo de árboles que tardan bastante en crecer, pero es contraproducente, porque si vos vas a plantar un monte de quebracho y vas a esperar 30 años para tener leña para quemar, la verdad que, no sé, es algo que un patente específico para eso. Eso es lo que voy. El pino en 4 o 5 años ya lo puedo usar como leña. Esa es la gran... ¿Te das cuenta? Igual la leña de monte. Los árboles de monte, algunos tardan bastante en crecer. ¿Sí? Por ejemplo, el angico o algunas otras leñas de acá que son típicas de la zona. Las que son madera dura tardan en crecer. Normalmente. Pero tienen poca humedad. Perdón, fíjense en esta tabla. Fíjense en la tabla esta que estaba recién ahí. Cuando vuelvo a poner.
Ahí. Pon de nuevo la tabla, Guillermo. Ahí está. Fíjense en Ahí. la columna de la derecha, a donde están los poderes caloríficos, donde dice potencia calorífica en kilojoules de kilogramo. Fíjense ustedes cómo va variando en función de la humedad relativa, ¿está? O sea, eso les tiene que dar la pauta de lo que después vamos a seguir hablando con respecto a los poderes caloríficos, cómo esa humedad influye en el poder calorífico de la leña. Así que acá es un análisis, aparte de la leña que se va a quemar en el caso de una industria, el análisis que deben hacer ustedes es cómo van a comprar esa leña, qué van a pagar en función también del poder calorífico que esa leña va a otorgar en el proceso que la van a usar, ¿está? Eso es muy importante. Tal cual. Tal cual. Eso está muy buena la aclaración ahí, que también ven, o sea, cuanto más porcentaje de humedad tenga, menos poder calorífico. ¿Por qué? Porque tiene menos madera. Entonces, a eso es lo que yo, o sea, a eso es lo que se iba hoy cuando yo le decía, che, volvé nomás con tu camión porque no me sirve tu leña, y el tipo le va a querer cosas, pero bueno, es que él no sabe quizás, porque no conoce, pero en realidad el que le vende una leña con un 45, 50% de peso, de humedad, lo está estafando. Quizá el tipo ni sabe, pero ustedes como saben hacer el análisis, los está estafando. ¿Por qué? Porque la mitad es un fiasco. La mitad a usted no le sirve para combustible. ¿Sí? Ahora, si es para hacer un mueble, vos lo comprás por peso porque podés hacer el mueble con la leña húmeda, porque a vos te interesa. Entonces, bueno, de último lo pagás. Pero acá, como vos vas a quemar y usás todo el material como combustible, si te vende una madera un tipo con un 40%, Se cortó, Guillermo. Profe, la carne al profe, no se le escuchó la anterior principio. parte. Sí, No se ¿o le escuchó no? la anterior Se le Bueno, parte cortó gracias. que se como había un quedado. minuto por ahí. Arrancamos con esto, con materiales volátiles. Cuando ustedes van a hacer fuego, yo les dije, para hacer el asado, lo primero que hacen es encienden con un algodoncito con alcohol, ¿sí? Y lo primero que ven que es la llama. Primero enciende y sale la llama del carbón, ¿no es cierto? Y tienen que esperar hasta que se termine la llama y ahí ponen la carne recién. ¿Puede ser o estoy equivocado? Ustedes habrán escuchado por ahí que si ponen la carne cuando está saliendo fuego todavía el carbón, queda tóxica, ¿sí? Sí, sí, profe. O sea, es como que se envenena, y es cierto. Por eso le duele la cabeza, después porque el hígado. Profe, su internet está malísimo, se le volvió a cortar. Bueno, ¿Qué pasó ahora con mi hígado? Son Profe, se livianos, le o volvió a sea que se cortar. queman como un gas. Ah, bueno. Ah, Sí, pero anda bastante malo. A mí, o sea, mi señal de usted internet no, está full. ¿usted de de qué todos empresa modos, tiene, profe? No, no, ¿Usted tiene de Arnet o de la Celo? no, Arnet, Porque lo que usted puede este, hacer es, entra en el navegador y pone la dirección del router y en los routers de Arnet te tira directamente la velocidad que tiene el router. Y si usted tiene muy poca, puede ser problema del router y ahí usted puede reiniciar y capaz solucionar. Digamos, si es la velocidad, bueno, se olvidó la cortar, le expliqué todo y no escuchó. Le diste una explicación y no escuchó. a ver si funciona ahora.
Ahora se le escucha. Ahí se lo escucho. Bien. Bueno, lo que por ahí yo puedo hacer, viste que ahora se escucha bien, pero yo no estoy compartiendo la pantalla. Yo primero le voy a comentar, ¿sí? Primero le voy a comentar el tema de los volátiles, después voy a presentar la pantalla, pero por ahí eso no consume tanta velocidad. Profe, Bueno, los volátiles, sí, ¿le puedo hacer una consulta antes de que siga con el tema? sí. Es sobre la fórmula que usted puso. M es menos M1 dividido M. Eso sería la masa, pero yo podría hacer lo mismo con el peso, simplemente, porque el área es la misma. Exactamente. Seguro, sin ningún Tal problema. Ah, bueno. Sí. Bien ahí. Bueno, entonces, la materia volátil, que es lo que estábamos hablando, vieron, ahí decía de volátiles. Eso es cuando yo le comenté eso, cuando ustedes inician prenden el carbón, por decir así. Ese fuego, esa llama que sale, es la combustión de los volátiles. Yo espero que se apague esa llama, porque si yo pongo la carne, el asado ahí, yo dije que se contamina. Lo que pasa es que esa quema de esas sustancias livianas que tienen los carbones o las leñas, ¿sí? Es lo que nosotros llamamos materia volátil. Primero se quema eso y después se quema el carbón, sería la parte del carbón, que es la brasa que nosotros vemos, ¿sí? En algunas situaciones es conveniente que haya llama, en otras no. La cuestión es que esto acá se puede hacer un análisis de qué cantidad de materia volátil tiene pero por ahí si produce mucha llama, ¿sí? Mucha llama también por ahí es perjudicial porque ensucia mucho por el hollín que se desprende de esa combustión, ¿sí? Por lo general es una llama amarilla, ¿sí? Porque le falta algo de aire, ¿sí? A veces suele ser azul, pero la mayoría de las veces cuando uno quema leña, esa llama es amarilla, y esa llama amarilla lo que provoca es combustible por ahí mal quemado, que es lo que incidiría en lo que yo le dije de la carne, que contaminaría la carne, porque hay combustible que no se quema totalmente. Por eso, cuando yo uso el carbón como combustible para una caldera, que no haya muchos volátiles, porque si no produce mucho ensuciamiento. Y esa suciedad es perjudicial porque forma un aislante con respecto a los serpentines de la caldera. Entonces no es conveniente uno que tenga mucho volátil tampoco la leña. ¿Cómo se hace el análisis de esto? Parecido al que se hizo antes, con la humedad, ¿sí? Se lo vuelve a meter en un horno y se lo lleva a 950 grados centígrados. Pero por un minuto, un par. Es extraer todos esos gases o esa materia liviana, combustible que tiene el hidrocarburo. ¿Sí? Y ahí ahora sí voy a compartir de nuevo la pantalla para que ustedes vean a ver, cómo acá. Para que ustedes vean la formulita cómo le queda. Bien, ahí ven, ahí estaría la pantalla. ¿Ven ahí? Ahí estaría la misma profe, se ve, sí. que sacamos antes, o sea, esa, la vuelvo a meter en el horno y el horno está a 950 grados centígrados. Algunos minutos nada más, porque si no se incinera todo. ¿Sí? Sin llama, el horno se aumenta a esa temperatura, tiene que ser un horno que llegue a esta temperatura. Bien, se usan con resistencia eléctrica. Entonces, al calentar esa muestra que ya está seca a 950 grados durante 3 o 4 minutos, luego se saca la muestra y se la vuelve a pesar, yo hago esta diferencia. La M1 que yo tenía menos el nuevo peso que tiene, que es M2. Ahí ya está sin los volátiles. ¿Sí? Normalmente suelen ser entre un 2 a un 5% tiene materia volátil. ¿Sí? Si es una leña que tiene una cantidad común o normal de volátiles, que es la que se usa como leña realmente, para una caldera. ¿Sí? La leña con mucho volátil hace mucha llama y, por supuesto que yo puedo hacer un asadito a la llama, pero no lo expongo a la llama a la carne, sino que está a un costado. ¿Sí? Tiene mucha llama, eso sirve para ese tipo de cosas. Pero para nosotros, a nivel industrial,
sirve con pocos volátiles y mucho carbón fijo, que es lo que vamos a determinar al final. ¿Sí? Entonces, se hace por diferencia de pesada también y se compara siempre con la cantidad de masa original. ¿Sí? Entonces, lo que me queda son dos componentes ahora, las cenizas y el carbón fijo. Para obtener la cantidad de ceniza, ¿qué se hace ahora? Que suele estar constituido por óxidos, carbonatos, silicatos, sulfuro, todo lo que por ahí forman minerales tipo cerámicos, ¿sí? Y eso es lo que uno ve en la ceniza, el residuo que queda de la quema. Entonces lo que sé ahora, quemar toda la muestra que me queda y pesar lo que pesan las cenizas. ¿Sí? Esa es la operación más simple de todas. Se termina de quemar en el hornito ese la muestra, se sacan las cenizas y se pesan las cenizas. Entonces ya tengo directamente lo que pesan las cenizas y para hallar el carbón fijo, que es lo que nos va a servir a nosotros, ¿sí? El carbón fijo estaría compuesto únicamente por los hidrocarburos útiles, ¿sí? Que puede ser comparable al de destilación de hulla, ¿sí? Lo que vimos en la clase pasada, directamente, ¿sí? Se le resta a la masa 2 que yo tenía, la masa de cenizas, ¿sí? O directamente se hace todo el proceso suma y se despeja el carbón fijo y se obtiene al final lo que me va a servir, que es el carbón fijo. O sea, la brasa. ¿Vieron la brasa que uno deja para la cocinada? Bueno, esa es la brasa, el carbón fijo, es lo que me sirve como combustible. ¿Sí? Por supuesto que siempre está rodeado de alguna pequeña llama, algún pequeño material volátil que quedó por ahí, pero lo ideal es aprovechar al máximo el carbón fijo, ¿sí? El carbón fijo. Ahí está, hay un error acá, del lugar donde yo saqué del libro, dice carbono fijo. No, es el carbón fijo. El carbón fijo tiene carbono e hidrógeno. ¿Sí? Lo que sería, ¿esto saben a qué se parecería el carbón fijo? A la antracita. La antracita es lo más parecido aún al carbón ideal, donde fíjense, tengo el 95% de carbono y el resto es hidrógeno y alguna pequeña porción de humedad, muy poca humedad, y algún material pequeño, porque tiene llama muy corta, tiene muy pocos volátiles y tiene muy poca humedad y tiene muy poca cantidad de cenizas. ¿Sí? Entonces, cuando yo termino el análisis, lo que me queda, esa brasa se parece a la antracita. Bien, en realidad, cuando ustedes compran una bolsita de carbón, del kiosco, dicen, che, este carbón es bueno, este carbón es malo. Sí, ¿por qué? Porque, primero, porque puede ser una leña de mala calidad porque tiene, ¿qué? Muchas cenizas. Por eso te dicen, el carbón se hace toda ceniza, dicen. O sea, tiene muchos óxidos, carbonatos, silicatos, sulfuro, etc. ¿Eh? O puede ser que tenga demasiados volátiles. ¿Por qué? Porque no fue bien secada. Eso hacen todo este proceso y dejan solamente el carbón fijo cuando uno compra la bolsita del carbón. O sea, lo que queda ahí, como no se quemó totalmente, lo que queda ahí es carbón fijo más ceniza lo que queda ahí. Por eso cuando ustedes lo encienden, quema algunos volátiles que le quedan y lo demás se hace ceniza. Y lo que me queda ahí es la brasa, que es lo que cocina el asado. Lo que compra es un combustible artificial, el cual fue eliminada la humedad y la mayor parte de los volátiles. Ahora están en condiciones de entender por qué uno compra una bolsita de carbón para hacer algún experimento, ya sea ahí cuando ustedes lo usan para moldeo, por qué usan una bolsita de carbón y no usan leña. O, por ejemplo, cuando quieren cocinar algo, usan una bolsita de carbón y no usan la leña común y corriente. ¿Sí? Tiene un tratamiento en donde aprovecho mucho mejor. Lo que yo tengo es puro carbón y algo de cenizas. ¿Quedó claro hasta ahí, chicos? Por supuesto que esto quedó con pinzas. Eso sería toda la teoría que hay de combustibles. La clase que viene, el lunes a las 10:30, vamos a analizar el práctico, ejercicios que ustedes van a resolver
hallando carbón fijo o hallando humedad en porcentajes, y ahí vamos a concluir mejor esto con un trabajo práctico. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguien quiere aportar, agregar, enmendar? Yo tengo una consulta, profe. Sí. En las fórmulas de, primero que nada, volátiles y después resto, si puede poner. Un poquito. No, sí, acá. Ahí, espera, ahí. Sí. M1 se refiere a la leña que yo puse a 950 grados centígrados. Déjame que vuelva un poquito. Sí, déjame que yo. No. La M2 es la que te puse a 950. La M1 es la que viene de haberle sacado toda la humedad a la muestra. La humedad grosera. Exacto. Y no la higroscópica, esa no. No, la humedad podés grosera. usar, sí, La que puso durante podés hacer 24 horas cualquiera de los 50 grados. Ok. Exacto. ¿Sí? Yo te voy a aclarar, en el práctico te vamos a aclarar, si la humedad que yo te pido, o sea, que te pide el práctico, la higroscópica, o la total, llamar M1. Y si vos hagas. ¿Sí? Vos tenés que simplemente aclarar. A lo que voy, cuando vos pones M1 ahí, ya es la muestra sin humedad. ¿Sí? Sí, o sea, esa muestra seca, a esa muestra seca, gas el peso de todos los volátiles cuando vos lo pusiste a 950 grados centígrados. No vayan a comer todo y no vayan a congelar. Y ¿estamos? preparar un jugo de pomelo. Román, ¿Está ahí? silencia tu Él micrófono. no está haciendo deseada acá de hasta ahora. Bien. ¿Está, chicos? ¿Una otra pregunta? No, profe, no, profe. Profe, Sí. yo tengo una consulta con respecto a lo de las cenizas. Sí. O sea, nosotros en el análisis de las cenizas volvemos a calentar la leña. Claro, vos quemás todo, ahí ya es indiscriminado. Suponete que vos, vamos a hacer una recorridita acá, carbón. Vos cuando tenés esta muestra M2, fue cuando le calentaste por 2 o 3 minutos a 950. Sí. Se cortó, profe. Queda nomás. O sea, lo que vos quemaste ahí era el carbón fijo nomás. Profe, se le ¿Te das cortó cuenta? un Entonces, buen cuando rato. vos quemás la ceniza, bueno, sí, cuando vos obtuviste Profe, se le volvió a cortar. Profe, se le cortó de nuevo. Si se le cortó, ¿cómo le va a escuchar? después sacaste materia volátil, porque se Ahora fue la dígale. materia volátil y te quedó algo. Profe, se le cortó Ahora en la vos lo anterior último. parte. Bueno. Entonces, Cuando ya Steffi igual dijo se terminamos. le cortó, profe, desde ahí se le cortó de nuevo. Alegoso. Bien. Entonces yo lo que voy a hacer es voy a sacar la compartición de la pantalla, a ver si por ahí mejora. Usted tiene que reiniciar el router, si no, profe. Apague y prenda. Sí, bien. Ahí está entonces. Espera que voy a tomar lista una vez más. Ahí está. Bien, ¿ahí me escuchan bien o no? Sí, sí, ahí se escucha. Bien. Bueno, entonces yo total ya vieron ya eso. Yo le voy a comentar. Ustedes tenían la muestra. La meten en el horno, le sacan toda la humedad. Grosera, higroscópica, ponerle que sacan todo. Te quedó la muestra o la leña más liviana. ¿Sí? Sin humedad. Bueno, ese porcentaje de eso, la cantidad se saca por diferencia de pesado. ¿Sí? Ya más específico con fórmula la vamos a ver el lunes. Por ahora el concepto es lo que quiero que tengan. Después esa leña más livianita que la otra, porque vos le sacaste todo el agua, la metés en el horno 2 minutos a 950 grados. Le sacás todo el gas ese que podía producir llama, le sacaste todo eso.
te quedó más liviana todavía. Entonces, ¿qué dos cosas quedan en esa leña? El carbón fijo, que es lo que a vos te sirve, y la ceniza, que es lo que te queda ahí. Lamentablemente son restos cerámicos que no te sirven para nada, pero están lamentablemente en la leña. ¿Sí? Entonces lo que haces, como es difícil calcular el carbón fijo, por pesada, porque es lo que vos necesitas, agarrá y quemá toda la leña. Y lo que te queda al final, ¿qué es? La ceniza. Entonces vos, en un platito, te la muestra que vos tenías y lo único que te quedó son las cenizas. Si vos pesás la ceniza, tenés materia volátil, masa. Si vos sabés que el 100% es todo, a ese 100% le restás todo lo que vos tenés, te da carbón fijo. Por diferencia te da. ¿Está? De todo modo, el lunes vamos a ver en el práctico mucho más específico eso, o sea, ya aplicado eso. Espero que no se corte tanto. ¿Está, chicos? ¿Habéis entendido? Pero otra consulta. Espera. Sí. ¿La volatilidad es un gas o es una propiedad? Sí. La volatilidad es una propiedad de una sustancia. Lo que pasa es que acá vos no tenés CH4 o C2H18, lo que sea. Vos acá tenés un montón de hidrocarburos juntos, que es algo, un promedio de lo que sucede. Porque vos tenés una leña de un quebracho distinta que la leña del otro, o sea, más allá que las leñas sean diferentes, pero tenés distintas cantidades de volátiles, distintas cantidades de humedades, lo cual hace que las leñas sean heterogéneas. Mucha cantidad de ceniza, por ejemplo, porque en el lugar donde creció el árbol absorbió mucho silicio, mucho, qué sé yo, nitrógeno. Tiene muchos materiales inertes, lo cual hace que esa leña tenga menor poder calorífico porque tiene muchas porquerías, por decirlo así. ¿Te das cuenta? Entonces, pero el carbón fijo es el mismo. O sea, de la celulosa vos sacás el carbón fijo, es el mismo. Pero tiene más o menos, depende qué tipo de leña vos tenés. ¿Se entiende? Por eso tenés diferentes poderes caloríficos en el quebracho, en la leña de monte, porque tenés diferentes cantidades de utilidades de acuerdo a los contenidos de estas cantidades que vos. ¿Está? De todos modos, lo vamos a ver en el práctico. Tiene que quedar más claro en el práctico que vamos a ver el libro. Sí, gracias. A los chicos del proyecto final, para hoy a la noche les voy a conseguir la flecha y las demás cosas que le había dicho. Ah, bueno, gracias, profe. Bueno, niños, niñas, nos vemos lunes. ¿Al lunes, profe? Chao, profe. Gracias.